Muy buenos días. Ya estamos en un nuevo directo hacia el empleo, el primero de esta nueva temporada. Y bueno, lo primero que queremos saber es si podéis escucharnos y vernos bien. Vamos a ver el chat. Vamos a ver el chat por aquí. Vale, ahora se ha activado el chat. A ver si lo podéis. Perfecto, ya empiezan a llegar los primeros mensajes. Estupendo, perfecto. Nos oís bien, ¿verdad? Perfecto. Nos gustaría saber, como siempre, de dónde estáis conectadas y conectados. De Almería, de Sevilla, Granada, Córdoba, Albacete, Zaragoza, Manresa, Salamanca, Tenerife, Murcia, Barcelona, Guadalajara, Jaén, Badajoz, bueno, pues Motril, Tres Cantos, Torrelaguna, Murcia, Cádiz. Bueno, la verdad que queríamos agradecer esta buena respuesta que ha tenido esta nueva temporada, esta sexta temporada ya. Arrancábamos allá por 2020, en pleno confinamiento, y bueno, ya estamos en 2022 y continuamos con una temporada más. También queríamos agradecer la asistencia que tuvo la quinta temporada. Y bueno, en esta sexta temporada queríamos seguir intentando, bueno, aportar valor para mejorar la empleabilidad, como decíamos, tocando temas de actualidad y también el tema que nos ocupa hoy, que era sobre información laboral. Ya tuvimos un primer directo el año pasado con Laboral Tip, con Ignacio Nacho de la Calzada, donde hablábamos sobre la reforma laboral. Y bueno, vimos que también llegaron muchas preguntas sobre dudas de información laboral en general. Y por eso queríamos tener este directo especial para que, bueno, para que viéramos estos puntos claves sobre temas de contrato, despido, bajas, y que también viéramos cómo ya después de unos meses con la aplicación de la nueva reforma laboral, cómo se estaba aplicando esa reforma laboral y cómo cambiaban todas esas cuestiones de información laboral básica. Para ello, para este primer directo, hemos tenido la suerte de contar con el despacho de abogados colectivo 1 de Mayo, y tenemos ya por aquí conectado a Jorge García. Jorge, buenas. Hola, buenos días. Buenas, Jorge. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por cedernos un poquito de tu tiempo, que sé que te he escuchado hace un momento que acababas de colgar el teléfono con una consulta que estaba llegando, y sé que tenéis la agenda muy ocupada, así que bueno, agradecerte tu presencia y bueno, haciéndolo extensible a tu colectivo, el colectivo 1 de Mayo, que bueno, es un despacho laboralista que atiende, bueno, a personas individuales, pero también trabaja con organizaciones, trabajáis también para muchos sindicatos, tanto en la parte de administración pública como en empresas privadas, ¿cierto, Jorge? Sí, efectivamente, correcto. No llevamos Eh, empresa. Correcto. Bueno, Jorge es abogado laboralista, ya con más de 9 años de experiencia, así que bueno, Jorge, va a ser un lujo tenerte por aquí. Nos dicen, se nos escucha a los dos muy bajitos, se nos escucha bien. A ver, Jorge, ¿puedes hablar un poco más? Hola, ¿se me escucha bien? Si no me pego al micrófono. Vale, genial. Sí, yo por aquí te escucho bien. Luego, es verdad que también muchas veces hay problemas propios de conexión, que igual a algunas personas la conexión se les va y se les escucha mejor o se les escucha peor. Genial, Jorge. Pues bueno, lo que veníamos diciendo, hoy queríamos tratar temas de información laboral en general, y si te parece, Jorge, yo creo que sería, bueno, son ya las 11:05. Yo creo que, bueno, la gente ya va entrando, ya están aquí más 160 personas. Pues ya tenemos bastantes personas aquí conectadas. Y bueno, yo creo que habría que empezar, Jorge, por el principio, ¿no? Y el principio igual es también ver cuál es el marco que regula las condiciones laborales de una persona trabajadora. Entonces, bueno, si podías hacer un poco el marco para luego ir ya más a cuestiones más concretas. Sí, empezamos muy bien. Muchas gracias por invitarme en primer lugar, a todos y a todas. Y nada, vamos a empezar con la formación. Espero que sea lo más ágil posible para que todo el mundo empiece a conocer lo que son los entresijos del mundo del trabajo, y para eso, como bien ha dicho Javier, debemos de empezar a fijar un marco, ¿no? Un marco general, y vamos a ir de lo más genérico a lo más concreto. No sé si habrá mucha gente de la que nos está viendo que efectivamente ya tiene unas nociones
básicas sobre lo que es el derecho laboral, pero bueno, sin perjuicio de ello, yo creo que es interesante que todo el mundo que inicia una relación de trabajo o que está ya incluso prestando servicios para alguna empresa, sobre todo en el sector privado, porque es donde nos vamos a enfocar, tenga las nociones básicas para conocer sus derechos, ¿vale? Respecto a las obligaciones, entiendo yo que las empresas para las que se trabaja ya se encargan de ponerlas encima de la mesa nada más empezar a prestar servicios, así que hay un gran déficit por parte de la clase trabajadora en relación a cuáles son los derechos que se deben de tener en cuenta y tener como referencia en primer lugar, y cuál es el marco normativo al que se debe de tener cualquier trabajador o trabajadora durante una relación laboral. Por ello, en primer lugar, lo que tenemos que conocer es que la norma general a la que nos debemos de atener en cualquier relación laboral es el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras. El Real Decreto Legislativo 2/2015, 23 de octubre, recientemente reformado, ¿vale? Entonces, ese es el marco genérico. Si me permitís, voy a compartir la pantalla para que todo el mundo pueda ver más o menos en qué consiste, qué artículos tiene. Y esta es la norma, como decía, la norma general que tenemos que tener como referencia en cuanto a derechos y obligaciones. Aquí vienen reflejados los tipos de contratos, los tipos de jornada, la regulación específica en cuanto a la promoción, ascenso, la regulación en cuanto a las cuestiones retributivas, derechos en materia de seguridad y salud laboral, derechos también en cuanto a representación colectiva de trabajadores y trabajadoras, lo que se denominan los comités de empresa, por ejemplo. Pero incluso más importante que tener como referencia el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras, hay un elemento básico en cualquier relación laboral que se debe tener muy trabajado. Son los denominados convenios colectivos, ¿vale? Hay varios tipos de convenios colectivos. La reforma laboral, el más reciente, es cierto que el convenio colectivo de empresa, que era la gran rémora que teníamos de la reforma laboral de 2012, donde se reconocía prevalencia respecto a los convenios sectoriales, pues eso es la nueva reforma laboral. Sí es verdad que ha diluido de manera importante la relevancia de los convenios de empresa. Entonces, por fijar el marco normativo, normalmente tenemos convenios colectivos sectoriales, que son los importantes, cada una, donde trabaje debe tener ubicada referenciada, mejor dicho, el ámbito de actuación o empresarial. Quiere decirse, por ejemplo, si tenemos un contrato laboral en el sector de la hostelería, en cada ciudad del Estado español habrá un convenio colectivo provincial donde se fijen las condiciones específicas del sector, ¿vale? Si nos vamos ya que hemos empezado a hablar del convenio colectivo de hostelería, es cierto que hay una norma marco superior estatal. También hay convenios colectivos estatales, por ejemplo, educación no reglada. La mayoría de provincias del Estado español se atienen a ese convenio colectivo donde se reflejan las condiciones concretas para ese sector. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta al iniciar una relación laboral es qué convenio colectivo nos regula, porque ahí vienen reflejadas, sobre todo a nivel salarial, lo que se denominan las tablas salariales. Normalmente vienen en la parte de abajo, en el anexo del convenio colectivo, y vienen desglosadas por año. Los convenios colectivos tienen un periodo de aplicación, de vigencia. Sin embargo, la negociación colectiva no siempre resulta fructífera. Entonces, lo que ocurre es que tenemos muchos convenios colectivos cuya vigencia se prorroga por la vía de lo que se denomina ultraactividad.
Quiere decirse que la realidad de la negociación colectiva ahora mismo, sin perjuicio de que sí, efectivamente hay convenios que se van renovando cuando corresponde, es verdad que hay algunos sectores donde se aplican tablas salariales que atienden a una realidad económica del pasado. Es decir, tenemos casos donde nuestro marco salarial para un sector concreto no deriva a unas tablas salariales que eran de aplicación, pues, por poner un ejemplo, hasta el año 2020. Esas tablas salariales, si no tenemos un convenio vigente, se seguirán aplicando, evidentemente, y serán las que tendremos que tener como referencia. Dicho esto, hay otra cuestión que sí me parece importante respecto al marco normativo que ampara nuestra relación laboral y al cual nos debemos de atener. Por último, los contratos de trabajo. El último eslabón donde se debe de reflejar, efectivamente, se debe de reflejar las condiciones concretas de nuestra relación laboral a nivel individual. Tenemos regulación a nivel genérico, el Estatuto de los Trabajadores, regulación a nivel sectorial, donde prestamos servicios, el ámbito en el que desarrollamos nuestro trabajo, y por último tenemos el contrato de trabajo. Normalmente en los contratos de trabajo bueno, se le debe dar una relevancia relativa, y me explico. Los contratos de trabajo, como decía, son el último eslabón que nosotros tenemos como referencia a la hora de vincularnos a la empresa, evidentemente, y a la hora de tener en cuenta nuestras condiciones de trabajo. Sin embargo, y esto sí me parece importante, la práctica nos dice que, bueno, pues que últimamente las empresas, cuando se inicia una relación laboral, no facilita el contrato de trabajo al trabajador o a la trabajadora. Para eso tenemos soluciones. Lo digo porque muchas veces nos encontramos con reivindicaciones frente a la empresa en relación a, oye, pues que el contrato de trabajo no me lo ha facilitado. Hay que dejar claro que es un derecho de cualquier trabajador o trabajadora tener una copia básica del contrato de trabajo y evidentemente a firmarlo. Pero en caso de que no lo tengamos, tenemos otras opciones para ver al menos las condiciones más genéricas que regulan nuestra relación laboral. Y para ello nos tenemos que ir a nuestra fe de vida laboral. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente la práctica también evidencia que hay un problema a la hora de encontrar esa documentación en los portales electrónicos que se habilitan para ello, a través de Tesorería General de Seguridad Social, el portal de Tesorería, podemos encontrar documentos, certificaciones muy importantes para saber por dónde nos movemos cuando empezamos una relación de trabajo o cuando ya la tenemos inicial. Por ejemplo, modificaciones de contratos, interrupciones o incluso subrogaciones que ni siquiera se han comunicado en tiempo y forma y a través de la fe de vida laboral se puede ver. Para ello, ¿qué necesitamos? Esto es importante. Necesitamos un certificado digital. Mucha gente no lo tiene activo. Entonces, aquí tenéis una pequeña guía sobre cómo obtener un certificado digital, ¿vale? Si queréis, luego se lo remitiré a Javier para que os dé traslado y podáis realizarlo. En cuestión de un día podéis tener vuestro certificado digital. ¿Y eso qué supone? La posibilidad de descargar vuestra fe de vida laboral y ver el tipo de contrato que va codificado, ¿vale? El porcentaje de la jornada, el nombre de la empresa, evidentemente, y la fecha en la que se inicia la relación laboral. Por eso digo, muchas veces se comienza a trabajar, oye, es que no tengo contrato, o la empresa no me ha dado de alta. Normalmente se da de alta. Hay excepciones, evidentemente, pero normalmente sí, sin perjuicio de que el contrato se facilite a posteriori, o hay casos en los que nunca se ha facilitado y por lo tanto el contrato no está firmado. Sin perjuicio de ello, lo importante en la relación laboral, aparte de, evidentemente, saber las condiciones que te regulan a través de tu contrato, pero sí podemos tener una noción muy básica
de aquellos aspectos que regulan la relación laboral a través de la fe de vida laboral, ¿vale? Ahora sí, si queréis nos metemos un poco en faena con la cuestión de los contratos de trabajo. Perdona, Jorge, pero estaban preguntando por el chat que si la sesión se iba a quedar grabada. Se va a quedar grabada y luego la enviaremos, ¿vale? Que hay personas que están preguntando por ello, así que también le vamos a enviar, Jorge, lo que nos vas a facilitar de cómo poder obtener el certificado digital. Vale, de acuerdo, perfecto. Decía, tipo de contrato de trabajo. Vamos a ver, dame un segundo. Nos vamos a la norma marco que hemos explicado al principio, ¿vale? Aquí, con la reforma laboral, hay una cuestión de relevancia. Muchos de vosotros y vosotras habréis suscrito contratos por obra o servicio. Este tipo de contratos, por defecto, estaban suscritos el 99% en fraude de ley. ¿Esto a qué se debe? Pues por una sencilla razón. Contratos por obra o servicio, según se definían en la antigua regulación dada por el Estatuto de los Trabajadores, tenían que versar sobre un tipo de actividad en base a la cual la empresa que te contrata no la desplegaba como actividad principal. Debía de tener lo que se denominaba autonomía y sustantividad propia. El ejemplo tipo que siempre poníamos para que la gente lo entendiera. Si yo en el despacho necesito que alguien me pinte o que me haga una reforma, evidentemente mi actividad, ¿cuál es? Bueno, el ejercicio de la actividad profesional de la abogacía. Por lo tanto, yo puedo contratar a través de un contrato por obra o servicio a alguien para que haga la reforma o haga lo que necesite, siempre y cuando no guarde relación con mi actividad principal. La práctica que nos decía que la mayoría de empresas, por no decir la totalidad, hacía contratos por obra o servicio en fraude de ley, que se llama. ¿Por qué? Pues porque un bar contrataba a un camarero y le hacía un contrato por obra o servicio. La actividad para la que se contrataba era permanente, era estructural, era la referencia de la empresa. Por lo tanto, ese tipo de contratos se ha visto a la larga que lo único que generaban era precariedad y la posibilidad de, bueno, pues, suscribir y alternar con los contratos eventuales por circunstancias de la producción, que eso, los que habéis estado en el mercado laboral lo sabréis. Hay muchos casos en los que se hacían contratos por obra o servicio, se producía un cese y de manera inmediata se volvía a contratar con un eventual por circunstancias de la producción. Los contratos de este tipo, bueno, tienen también una peculiaridad, y es que evidentemente las circunstancias de la producción deben de ser lo que se llaman los picos productivos. Tradicionalmente siempre hemos puesto también el ejemplo, pues, de unos grandes almacenes que en el periodo de Navidad, por ejemplo, claro, evidentemente tiene un pico productivo importante, por lo tanto necesita mano de obra, contratar a gente. Pues bueno, eso sí tenía su explicación. Ahora, con la reforma laboral, el contrato estrella, por así decirlo, lo encontramos en el fijo discontinuo, ¿vale? Los contratos fijos discontinuos también están generando bastantes problemas. ¿Qué son los contratos fijos discontinuos? Pues muy sencillo. Son contratos que se despliegan, la actividad laboral se despliega durante una parte del año, nunca puede abarcar la totalidad del año o la mayor parte del mismo. Lo digo porque hay contratos fijos discontinuos de 11 meses que igualmente están en fraude de ley. ¿Por qué? Se van concatenando temporadas, por así decirlo, y se produce el cese en la relación laboral justo cuando el trabajador o la trabajadora le corresponde disfrutar de vacaciones. Eso lo que evidencia es una cuestión muy clara, y es que estamos ante una necesidad permanente de la empresa y no de carácter fijo o discontinuo, porque no está sujeta a la temporalidad que se exige. Temporalidad ya, evidentemente, ya puede ser cíclica,
pero también hay una peculiaridad. Tampoco me quiero yo meter en cuestiones demasiado técnicas, pero si nos vamos a los trabajadores del campo, por ejemplo, ahí tenemos una referencia muy clara, ¿no? Cuando es la época del tomate o del melón, pues se llama a los trabajadores, a las trabajadoras para que cubran esa temporada. Esa temporada se repite año a año, pero no tiene por qué coincidir justo cada año, imaginemos el 2 de mayo. Evidentemente no va a coincidir. Si coincidiese, estaríamos ante lo que se denomina un contrato a tiempo parcial. Pero bueno, Jorge, para que os quedéis con... si me permite, entró justamente una pregunta por el chat. Nos preguntaba Miriam, se pone, cuando hable de la jornada me gustaría que especificara las jornadas agrarias, peonadas, cotización, ¿vale? Por lo tanto, en torno a tu presentación, bueno, pues que si las pinceladas que nos pueda dar del sector del campo en concreto. Vale. El sector del campo es muy peculiar, ¿vale? Entonces, ahí hay un marco normativo, como os decía, bueno, antes de responder la pregunta, pero sí, la voy a responder de manera lo más genérica posible, pero que quede respondida. Es muy peculiar, entonces, la cuestión de las peonadas y las jornadas de trabajo en el régimen agrario vienen reguladas específicamente por el convenio provincial del sector agrario, ¿vale? Ahí es donde vienen reguladas y es lo que nos tenemos que atener. Es cierto que hay muchas empresas que cotizan por días trabajados, lo cual ahí genera ciertas distorsiones, ¿vale? El compañero, Fran Vázquez, es especialista en esta materia. A mí me toca un poco de refilón, pero sí es verdad que conocemos el grado de precariedad y de fraude de ley que hay en las contrataciones en el régimen agrario. Y es por esta razón, el 99% de los contratos que se suscriben son de carácter fijo discontinuo, no, por defecto no son contratos indefinidos, ¿vale? Entonces, entroncando con la cuestión del fijo discontinuo, ya os digo, hay que estar muy, muy pendientes del volumen de trabajo que se genera en cómputo anual. ¿Para qué? Pues para tener como referencia o incluso cuando estemos prestando servicios, es que realmente la temporalidad que se está estableciendo por parte de la empresa es ficticia. No hay régimen de camarera de pisos, por ejemplo, la gente que trabaja en los hoteles, también un sector muy precarizado. Nos encontramos casos en los que tenemos una parte de la plantilla que es indefinida y otra que es de carácter fijo discontinuo. En muchas ocasiones se evidencia que el contrato fijo discontinuo no atiende a una temporada concreta, sino que realmente, bueno, pues los picos productivos se vienen cubriendo a través de las contrataciones fijas discontinuas. Si hay incremento de productividad, por así decirlo, sí habría margen para que se hiciera el llamamiento, pero en la práctica vemos que hay muchos casos en los que realmente, como decía, se trabaja 9, 10 meses y los periodos que corresponden de vacaciones son aquellos en los que se da de baja al trabajador o trabajadora, lo cual no estaríamos ante las exigencias que marcan o el marco que establece el artículo 16 actualmente del Estatuto de los Trabajadores, donde se contiene la regulación de los fijos discontinuos. Respecto a los contratos indefinidos, aquí, bueno, siempre hemos dicho que por defecto en el mundo del derecho del trabajo, por defecto los contratos son todos indefinidos, ¿vale? Los contratos temporales son una anomalía que deben de estar están regulados hasta cierto punto, pero deben de tener una justificación muy exhaustiva. De ahí que la gran mayoría de pleitos que se llevan en relación al fraude de ley de la temporalidad a la que se somete a los trabajadores y trabajadoras, en la mayoría de casos salgan favorables a nuestros intereses, se declare la relación laboral indefinida, ya os digo. Además, también por la normativa europea, también se define la relación laboral por defecto como indefinida, ¿vale? Solo en aquellos casos en los que haya una justificación concreta en los términos que ya os he planteado, se podrá hacer un contrato de carácter temporal.
Aquí sí me gustaría hacer un matiz, porque con la reforma laboral, al haber eliminado un tipo de contrato temporal, como el obra o servicio, nos encontramos con una problemática importante. Y es que se están suscribiendo muchos contratos de carácter indefinido, pero con un pequeño problema que nos genera a nosotros como profesionales del derecho y principalmente a los trabajadores y trabajadoras. Y es que se suscribe un contrato indefinido, lo cual en principio pues una alegría, evidentemente, porque antes no se hacían, y si se hacían era después de haber pasado por un periplo de contrataciones temporales. Ahora las empresas han encontrado otra estrategia, que a mi modo de ver es bastante inteligente, y es: se hace un contrato indefinido, pero se fija un periodo de prueba que hasta ahora tampoco se le hacía mucho caso, pero el periodo de prueba ahora es como la madre del cordero de la empresa. Y lo utilizan para hacer contrataciones encubiertas que son de carácter temporal. El periodo de prueba debe estar establecido, fijado en el contrato de trabajo. ¿Vale? Cuando nos den el contrato de trabajo hay que estudiarlo en profundidad y ahí se fija el periodo de prueba, por defecto. Sin embargo, aquí en el Estatuto de los Trabajadores también se establece, también se establece en el artículo 14, ¿vale?, lo que son los periodos marco del periodo de prueba. ¿Y por qué nos genera mucha problemática? Porque lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que ese periodo de prueba es un lapso temporal que suele ser entre 2 y 6 meses. También se regula de manera específica en los convenios colectivos, por lo tanto hay que estar muy pendientes porque hay contratos que fijan periodos de prueba mayores que los que se establecen en el convenio colectivo, ¿vale? Y lo que supone es que durante ese periodo no tenemos obligación ni la empresa ni el trabajador o la trabajadora de mantener la relación laboral. ¿Eso qué supone? Que la empresa, si te ha fijado un periodo de prueba de 6 meses en el contrato de trabajo, cuando lleves 5 meses y 25 días, directamente te puede notificar el cese por no superación de periodo de prueba. El periodo de prueba no genera la obligación, como sí ocurriría con un despido, con un cese por cuestiones objetivas o por cuestiones por disciplinaria, evidentemente lo van a sustentar, pero si es por cuestiones objetivas no hay ninguna obligación de dar explicación al trabajador o a la trabajadora de la razón por la que se ha procedido al despido. Eso no generaría, si se produce durante el periodo de prueba el cese, no generaría derecho de indemnización, ¿vale?, de ningún tipo. Y ya os digo, al no haber obligación de dar explicación por parte de la empresa de los motivos que sustentan la decisión de cesar, no tenemos ahora mismo herramientas suficientes como para combatir esa avalancha de ceses que se están produciendo. Pero Jorge, ¿sí daría derecho a prestación por desempleo si tienen los días suficientes para tener el derecho a prestación? ¿Vale? ¿Se contabilizarían esos días? Los días que se cotizan se contabilizan por defecto. Pero también os digo una cosa, por defecto, y esta es una posición crítica, por defecto cuando las relaciones de trabajo duran muy poquito, se está presumiendo el fraude de ley por parte del SEP. Por lo tanto, de facto, lo que se hace, y tenemos bastantes casos, lo que se hace es no tener en cuenta ese periodo de cotización a efectos de desempleo, ¿vale? Pero por norma general, ese periodo se debe tener en cuenta, ¿vale? Entonces ya os digo, lo que supone el tener bien referenciado el periodo de prueba es bastante importante. Habrá casos en los que incluso se les pase a la empresa a hacer la notificación. Si el periodo de prueba se ha sobrepasado, a todos los efectos nuestro contrato será indefinido. De manera que si se produce un cese tendrá que estar justificado o en su caso generará un derecho indemnizatorio, el derecho indemnizatorio que proceda.
por la vía del despido inconfeso. Jorge, podríamos estar hablando de que al no existir ya el contrato de obras y servicios, se está haciendo un mal uso de estos nuevos contratos definidos con esta figura de estos contratos de prueba y esos contratos de obras y servicios que antes igual respondían a un par de semanas, ahora se está pasando a hacer un contrato indefinido porque no existe el de obras y servicios y el periodo de prueba cesar ese contrato. Efectivamente. Ese es el problema que nos estamos encontrando. Lo cual nos deja en una situación de debilidad. Que ya os digo, antes por lo menos sí se podía pelear el fraude de ley. Perdona, ya entrando en este tema, porque yo creo que es un tema importante que además estamos viendo que está sucediendo. Si una persona se encuentra ante esa situación, ¿vale? Ante un contrato de prueba y ve que la producción sigue existiendo y que luego van a contratar a otra persona, ¿qué defensa tendría? ¿Cómo podría proceder? Vale, la defensa es complicada, pero sí hay algunos matices que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, un periodo de prueba no se puede tener como referencia para forzar un cese cuando no estamos en la primera contratación. Y esto hay casos también. Las empresas lo que están haciendo es realizar varios contratos, ¿vale? En los que se produce el cese con carácter previo a alcanzar el límite del periodo de prueba y luego con carácter posterior se vuelve a formalizar otro contrato. Ahí el periodo de prueba ya no sería efectivo, pero también es una cuestión puramente lógica, ¿no? Es decir, si tú no has superado ese periodo... En el contrato te contratan con otras funciones, ahí sí, sería otra vez, entraría en vigor el periodo de prueba. Si te contratan con otras funciones, evidentemente ahí el periodo de prueba sí sería efectivo. ¿Vale? Correcto. Entonces, la defensa que tenemos ahora mismo pues, es bastante limitada respecto a las funciones. Bueno, sí, evidentemente el contrato puede reflejar unas funciones que realmente no tienen, no se trasladan a la realidad, ¿vale? Que esto las empresas también lo conocen y por lo tanto te pueden fijar una categoría profesional por debajo de la que tú tenías, como auxiliar de camarero, auxiliar de dependiente o cualquier cosa así. Si hay una vinculación entre ambas categorías, evidentemente sí encontraríamos la viabilidad para pelear por el fraude, ¿vale? Pero, ya os digo, la reforma laboral lo que ha generado una realidad un poco, bueno, pues problemática, porque las empresas han encontrado una solución que es bastante oportuna y, bueno, hay una reivindicación que nosotros siempre hemos planteado y es la limitación de la libertad que tiene la empresa para proceder a un cese sin justificación durante un periodo de prueba, ¿vale? Hay una opción también que es la cuestión de la nulidad del despido cuando este se produce dentro del periodo de prueba. Ahí sí tendríamos protección legal y jurídica en caso de que se produzca una vulneración de derechos fundamentales, ¿vale? Imaginemos que tenemos un periodo de prueba de 6 meses y a los 4 meses montamos una sección sindical para reivindicar determinadas cuestiones. Y a los 2 días de recibir la comunicación la empresa se produce el cese por no superación de prueba. Ahí sí hay un vínculo entre una reivindicación hecha por el trabajador o la trabajadora o el colectivo en cuestión y el cese, ¿vale? Entonces ahí sí podríamos entrar a debatir si era válido o no para prestar servicio en la empresa o si realmente, como ocurre en esos casos, el cese se produce o como acto represivo por ejercer los derechos sindicales dentro de una empresa. Vale, están llegando muchas preguntas, Jorge, estoy aquí anotando, ¿vale? Para luego ir dándoles respuestas a las que estaban justamente entroncando con el tema, te las estoy ya planteando, ¿vale? Pero bueno, para que también tú tengas un orden en tu exposición y no... Vale, sí, estoy viendo. No te preocupes que yo estoy atento al chat, ¿vale? Tú con la exposición y es perfecto. Habíamos hablado de los contratos de trabajo y también había un tema del tema de las jornadas, ¿no? El tema de horarios, ese es también un tema clave que también nos habían llegado muchas preguntas. Vale. Respecto a la jornada de trabajo, bueno, hay varios tipos, ¿no? Genéricos. Está la jornada completa, es decir, el régimen de jornada completa, 40 horas semanales, ¿vale? Luego, cuestión diferente son los turnos de trabajo. Jornada parcial,
que esto se ve en la fe de vida laboral, ¿vale? Hay un apartado que pone CTP y ahí aparece el porcentaje de jornada sobre el 100% que suponen 40 horas de trabajo, ¿de acuerdo? Jornada parcial y luego tipos de jornadas especiales, pero que realmente muy pocas veces se ven y no creo que haya tampoco nadie aquí que tenga un tipo de jornada especial. Pero el horario, cuando ya entramos en horario de trabajo en relación a la jornada, pues sí, tenemos lo que se llama el horario a los turnos continuados, es decir, prestar servicios durante la jornada íntegra, ¿vale? O en turno partido, lo que encontramos normalmente en el sector de comercio, en determinados sectores de oficinas también, donde bueno, se trabajan por la mañana y por la tarde, ¿vale? Por defecto, la jornada de trabajo debe de ir de lunes a viernes, excepto en algunos sectores donde evidentemente se trabaja, se presta servicios sábado y domingo, hostelería, comercio, son los dos tipos más genéricos, y eso vendrá dispuesto en el convenio colectivo de aplicación, ¿vale? El convenio colectivo sectorial. Bueno, respecto al tipo de jornada, nos encontramos algunas veces un problema que es bastante recurrente. Y es que nuestra jornada puede ser parcial, pero en la realidad lo que hacemos es cubrir una jornada completa. Es decir, tenemos en nuestro contrato de trabajo, en nuestra fe de vida laboral, un 60% de jornada o un 50%, lo que sería una jornada de 20 horas semanales, pero en la realidad lo que se hace es cubrir una jornada de 40 horas. Esto es bastante típico, ¿vale? Eso es un problema que la gente muchas veces del cual no se es consciente. ¿Por qué? Porque hasta que no acaba esa relación de trabajo, tú no te das cuenta del problema que te ha generado, en relación sobre todo a la prestación por desempleo. Sí. Y entroncamos quizás con las cotizaciones. Si tú estás trabajando 20 horas, en base a un contrato de 20 horas, estás cotizando en base a un contrato de 20 horas. Las 20 horas restantes normalmente o no se pagan o se pagan en mano. Eso supone que tú, cuando te vas al desempleo, en la base reguladora que tú tienes cotizada es la de 20 horas. Por lo tanto, tu vida la ha acomodado a vivir con un salario, imaginemos, de 1.300 euros. Cuando acaba la relación de trabajo, por la razón que sea, y tú generas derecho a prestación por desempleo, te encuentras con un salario que se te ha ido al 30% de lo que tenías. Cual es un problema gordo. Con las incapacidades temporales también pasa. Siempre se tiene en cuenta la base reguladora. Por eso hay que estar muy atentos a esas cuestiones. O sea, Jorge, es ¿Vale? fundamental tener el certificado digital y tener bien controlado cuál es tu vida laboral, para tener todos esos detalles más allá de que te faciliten el contrato o no, porque luego es ahí donde tú vas a poder ver qué contrato tienes, qué hora estás trabajando y qué horario, ¿no? Para luego la cotización. Efectivamente, el porcentaje de jornada se puede ver en la fe de vida laboral. Luego, las empresas tienen obligación de registrar la hora de trabajo que hacemos en la empresa. Hay varias formas. Se puede hacer por un sistema telemático de huella o de firma, incluso con el móvil hemos visto, o cuando uno llega a su puesto de trabajo, ficha con su ordenador, depende del sector en el que nos encontremos, o lo más tradicional, que es con un parte de fichaje, ¿vale? Donde aparece tu nombre en la parte de arriba, tu DNI y luego los días del mes y cuadritos vacíos donde debes de reflejar la hora de entrada y salida y firmar. Firmas cuando entras y reflejas la hora. Firmas cuando sales y reflejas la hora. ¿Vale? Esto es en un mundo idílico. El mundo real es totalmente diferente. ¿Por qué lo digo? Porque lo que nos encontramos normalmente es un parte de fichaje, si a mano, un parte de fichaje donde las horas ya vienen
puestas por parte del director de recursos humanos, del responsable, del empresario, de quien sea, por parte de la empresa. Entonces, lo único que ponemos, lo único que plasmamos es nuestra firma. De manera que eso nos genera un problema a medio y largo plazo. ¿Por qué? Pues porque de facto lo que estamos es falsificando las horas que nosotros estamos trabajando. Es decir, estamos falsificando un documento que luego a la larga puede ser bastante útil. Es cierto que las empresas generan un elevado nivel de tensión para que esto se haga como ellos plantean. 90% de los casos donde encontramos empresas en las que sí hay un volumen alto de horas extraordinarias, lo que se conoce como horas extraordinarias. Luego, el único, o de la fórmula, o la vía más importante que tenemos para acreditar esas horas extraordinarias es la hoja de fichaje o los partes de fichaje. Y luego nos encontramos con que el trabajador o la trabajadora pues firmaba que entraba a las 8 y salía a las 3. Todas las horas que han echado de más, que habréis echado de más, eso se pierde en un limbo, a no ser que haya alguna otra fórmula de acreditarlo. Pero es muy complicado porque hay que ir en contra de algo que ya se ha firmado previamente. Entonces, una reivindicación bastante útil respecto a esta cuestión es tachar, en caso de que nos encontremos con un cuadrante ya cumplimentado por parte de la empresa, tacharlo y poner la hora real. Eso va a generar tensión y va a generar problemas. Eso lo tenemos que ser conscientes. Pero si se produce un despido en base a esta cuestión, estaríamos ante un despido que vulnera los derechos fundamentales de quien lo ha reivindicado. ¿Vale? Ya que hablas de los despidos, una pregunta también que ha llegado recurrente, ¿podrías clarificar cuáles tipos de despidos existen? Y las diferencias que... Sí, tenemos, vamos a ver. En el artículo 49 se establece las condiciones, se regula lo que se denomina la extinción del contrato de trabajo. ¿Vale? Entonces, por mutuo acuerdo entre las partes, lo cual no se suele dar, hay muy pocos casos, normalmente lo que se produce en ese caso es una baja voluntaria. ¿Vale? Las bajas voluntarias son muy peligrosas. ¿Por qué? Pues porque cuando el trabajador o la trabajadora decide, oye, mira, que no quiero seguir trabajando aquí, la empresa te dice, perfecto, no te preocupes, fírmame este documento de baja voluntaria. Hay algunos casos en los que incluso te dicen, vamos, te vamos a hacer el favor y te vamos a facilitar un despido, una carta de despido, ¿para qué? Pues para que tengas derecho a desempleo. Y esto es importante, las bajas voluntarias no te dan la posibilidad de acudir a la prestación por desempleo. Hay mucha gente que, bueno, acaba mal con la empresa, por lo que sea, por las razones que sean, y bueno, y piensa, yo tengo paro, me quedo tranquilo, tranquila, y hasta que encuentre otra cosa. Pero si hemos firmado una baja voluntaria, el SEPE no va a autorizar que se acceda a la prestación por desempleo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Luego tenemos los despidos objetivos, ¿vale? Por causa económica, técnica, organizativa. Este tipo de despidos genera un derecho indemnizatorio de 20 días por año trabajado. Cuando decimos por año trabajado, encontramos en la mayoría de casos un problema con la antigüedad de los trabajadores y trabajadoras. Por eso tenéis que tener en cuenta que en vuestra fe de vida laboral, muchas veces, y vosotros sois conscientes, oye, mira, es que la antigüedad que aparece en mi nómina es diferente al momento en el que yo empecé a trabajar, porque se hicieron varios contratos y entonces la empresa por defecto entiende que hay interrupciones y por lo tanto la antigüedad no se tiene en cuenta. Pero a efectos indemnizatorios se tiene que tener en cuenta siempre y cuando no haya una interrupción importante en la relación de trabajo. Importante, estoy hablando de un año, de 8 meses de trabajo entre contrato y contrato, con sus peculiaridades, pero bueno, eso sí podéis tener más o menos claro que ese es el periodo de referencia.
4 meses, 5 meses, si las relaciones laborales son cortas, en las que sí se produciría una interrupción del vínculo y por lo tanto se debería de comenzar a tener en cuenta la antigüedad, ¿vale? En caso contrario, cuando hay concatenación de contratos o contratos suscritos en periodos en los que no hay un lazo de tiempo importante, la antigüedad a efectos indemnizatorios es la del principio, ¿vale? ¿Eso qué pasa? ¿Qué ocurre? Que si hay error por parte de la empresa a la hora de efectuar el abono de la indemnización que corresponde por despido objetivo, un error inexcusable que se llama, un error que no es meramente aritmético, sino que tiene unas connotaciones orientadas a evitar un gasto mayor por parte de la empresa cuando no hay respaldo legal para ello, evidentemente lo que tenemos es un despido improcedente, ¿vale? Los despidos improcedentes son aquellos que se producen sin causa, por así decirlo, ¿vale? Sin amparo legal. No hay una justificación económica, es decir, la empresa no está en pérdida acreditable, por ejemplo, no hay una necesidad organizativa, el puesto de trabajo no se ha amortizado, por poner el ejemplo más claro, ¿no? Es decir, hay casos en los que nos encontramos en los que la empresa decide despedir a un trabajador o una trabajadora porque el puesto de trabajo ya no es necesario a nivel organizativo, pues porque hay otra gente con otras características, otros puestos de trabajo que la está cubriendo, por lo tanto, no es necesario que ese puesto sea cubierto con esa categoría concreta. La mayoría de casos se evidencia que es una mera ficción, ¿vale? No hay amortización porque nos encontramos ejemplos muy claros en los que se produce el despido por causa organizativa y a las 2 semanas comprobamos que se ha contratado a otra persona para cubrir las mismas funciones, ¿vale? Todos aquellos despidos que estén fundamentados en causas objetivas o disciplinarias y que luego se acredite que no es así, se convierten de facto en un despido improcedente. Esto genera un derecho indemnizatorio suplementario de 33 días por año. Desde 20, que eran los despidos objetivos, nos vamos a 33 días por año trabajado, ¿vale? El salario regulador que se tiene en cuenta a efectos indemnizatorios, siempre se dice que es el salario último percibido. Normalmente nos encontramos con que el salario que se debe de percibir no es el que se percibe realmente, atendiendo a lo que he dicho al principio, a las tablas salariales que disponen los convenios colectivos de aplicación. Si nosotros nos vamos al convenio colectivo de limpieza y vemos que la categoría profesional de limpiadora tiene un salario base más los complementos que se fijan, un salario con todos los complementos y conceptos salariales de 1.300 euros brutos, y nosotros vemos que nuestro salario estaba en torno a 1.100, 1.050, el salario a efectos indemnizatorios no se puede tener en cuenta el que la empresa tiene, sino el que corresponde realmente, ¿vale? Eso hay que tenerlo también en cuenta. Muchas veces que se produce un despido, la empresa, por intentar evitar pleitos y demás, te da una carta de despido reconociéndote, incluso hay casos en los que se reconoce la improcedencia, y dicen te corresponden 8.900 euros, en base a tu antigüedad y en base a tu salario. Y luego nos llega, hay veces los que nos llega antes de tiempo, porque esto también ahora explicaré el tema de los plazos, pero nos llega en plazo y nos dice, mira, esto está bien, me lo ha dado la empresa y me ha dicho que está todo correcto y pues lo aceptamos, ¿no? Claro, y luego dice, vamos a ver, si tú tienes 4 contratos de trabajo, solo se ha tenido en cuenta el último, que es cuando te hicieron indefinido, los anteriores estás perdiendo antigüedad a efectos indemnizatorios. Y respecto al salario que se ha tenido en cuenta, es el que ellos fijan en nómina, pero no es el que te corresponde. Por lo tanto, la indemnización es bastante mayor que la que tú has percibido, ¿vale? Eso es importante, que lo tengáis en cuenta. Cuando se produce el despido, también hay un matiz, que hay muchas empresas que tienen en cuenta, pero otras no. El abono de la indemnización se tiene que hacer de manera simultánea a la comunicación de despido. Es decir, que una vez que a ti te dan la carta de despido, que debe ser en formato papel o por vía correo electrónico o burofax también, pero que tú tengas constancia de las razones que sustentan el cese,
se debe de adjuntar la comunicación de transferencia, el recibir de haber efectuado la transferencia con la cuantía indemnizatoria. Casos muy típicos en los que se reconoce la improcedencia o se reconoce el despido objetivo y con derecho indemnizatorio y no se efectúa el abono de manera simultánea, sino que se lleva a cabo 3 semanas después. Ahí igualmente tendríamos un despido improcedente. Hay algunos matices en los que incluso la empresa en las cartas de despido puede plantear que puede excusarse en cuanto al abono simultáneo, razonando dificultades económicas para efectuarlo, que deberán de ser acreditadas, evidentemente. No te pueden decir, mira, es que no te puedo pagar la indemnización porque no tengo liquidez, de manera que la dejo en suspenso hasta que tenga posibilidad de hacerlo, sin mayor justificación. Eso, evidentemente, igual generaría la improcedencia del despido. ¿Vale? Nos preguntan, Jorge, te lo tiro rápidamente. ¿Hay un tiempo máximo para reclamar esa improcedencia del despido? ¿Perdón? ¿Hay un tiempo máximo para reclamar esa Sí, tiempo improcedencia? máximo desde que se produce el cese, el despido, 20 días hábiles. Esto es muy importante. Si transcurren los 20 días hábiles y no se ha accionado, es decir, no se ha interpuesto la demanda de conciliación, los plazos están, es decir, no hay acción. Hay caducidad de la acción, por lo tanto se ha perdido el derecho a pelear por la improcedencia del despido. ¿Vale? Importante respecto a las cartas de despido. Por defecto, suelen ser bastante genéricas, de lo cual nos aprovechamos, evidentemente. Tiene que venir bien desglosar las razones en las que se fundamenta. Si es un despido disciplinario, igualmente no genera derecho a indemnización, ¿vale? Y debe de venir desglosado todos los hechos que se imputan para proceder al despido. Por defecto, cuando nos encontremos ante una carta de despido, importante que se plasme un no conforme. Esto es relevante, ¿vale? Con ello estamos evidenciando que no estamos de acuerdo con lo que se nos está imputando o con las razones que sustentan el despido. O sea, Bueno, aquí no estamos hablando, porque esto suscita mucho debate, no estamos hablando de no firmar ese despido, sino firmarlo, pero especificando que no se está conforme. Efectivamente, eso es muy importante y siempre quedarnos con una copia. Si nos encontramos ante una situación de despido, importante que se pida una copia para quedarnos con ella, ¿vale? Que en muchos casos lo que no la tenemos. Nos preguntaban también sobre el tema, por cerrar el tema de los despidos, con el tema de la indemnización, si se incluían los bonos y retribuciones variables. Sí, si tenemos una retribución variable con incentivos, por ejemplo, lo que hacemos es hacer un cálculo en cómputo anual de los últimos 12 meses. Eso, evidentemente, es bastante útil porque si se tiene en cuenta el salario último donde no se ha percibido esos pluses, esos complementos, pues estaremos perdiendo posibilidades de incrementar la indemnización. Así que sí se debe de hacer el cálculo en base a los últimos 12 meses. Perfecto. Jorge, mira, tenemos muchas preguntas, entonces, si te parece, me gustaría tocar un tema antes de cerrar esta parte tuya positiva, sobre el tema de las bajas, ¿vale? Porque también llegaron muchas dudas sobre, y salió mucho en la noticia de, oye, ¿me pueden despedir estando de baja? Entonces, si nos pudieras aclarar un poco en torno al tema de las bajas, y si te parece, pasamos a las preguntas, vamos a intentar hacerlas muy rapiditas, ¿vale? Pero para... cerramos con el tema de las bajas y pasamos a las preguntas que están llegando por el chat. Vale. Respecto a las incapacidades temporales, hay que tener mucho cuidado con las contingencias profesionales. En la práctica, si tenemos un accidente laboral, lo que solemos hacer, si por ejemplo una lumbalgia, nos da una crisis de lumbalgia prestando servicios, la lógica que nos dice, irnos a urgencia, del servicio público de salud que sea. Mal. ¿Mal por qué? Porque no tenemos posibilidad
de, bueno, sí hay posibilidad, pero por defecto cuando tú vas al servicio público de salud se entiende que la contingencia es por causas comunes, es decir, no por vincular a la relación laboral. Toda dolencia o patología que surja durante la prestación de servicios o incluso agravación de patologías previas se debe de entender como accidente de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre tener claro la mutua que está contratada por la empresa y tener ubicado el servicio de urgencias de la mutua de turno. Cada mutua, las mutuas tienen servicios de urgencia. Y por otro lado, intentar dejar constancia de que nos vamos a urgencias, por lo tanto abandonamos nuestro puesto de trabajo, y una fórmula que hemos encontrado y que suele funcionar es pedirle al responsable que nos haga un justificante donde quede constancia de que a tal hora tengo o la necesidad de ausentarme del puesto de trabajo por las razones clínicas que sean, porque me ha dado un mareo, porque me ha dado una lumbalgia. En los peores casos hemos llegado incluso a mandar ambulancias a los centros de trabajo porque la empresa muchas veces se niega a reconocer el carácter laboral de la patología o del accidente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También se entienden como accidentes de trabajo aquellos que se producen yendo o viniendo del trabajo, lo que se denomina accidente in itinere. Ya os digo, muy importante intentar acreditar con las mayores pruebas posibles que la patología, la dolencia que ha generado un periodo de incapacidad temporal ha tenido lugar mientras estábamos trabajando. También se puede buscar solución a esta problemática en el parte de fichaje, cuando se firme que estamos saliendo, ¿vale? Si no es muy grave, evidentemente, si es muy grave no vamos a estar pensando en firmar el parte de fichaje, pero si no es muy grave, evidentemente tendremos que firmar la hora a la que salimos, que será anterior a que finalice el horario, la jornada, y por lo tanto ahí tendremos otra evidencia de que hemos dejado de trabajar precisamente para irnos a urgencias. No esperar a 2 días después, no esperar a que termine el turno para irte a urgencias, porque entonces eso no actúa en favor de nadie, nada más que de la empresa. Si tú estás fastidiado y aguantas a que termine el turno, luego te vas a ir a urgencias y ya, es decir, no tienes tanta viabilidad para luego pelear los derechos que genera una contingencia profesional, incluso si se ve agravada y acaba en una incapacidad permanente. Entonces, eso es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Qué más os tengo que decir respecto a las incapacidades temporales? En caso de que sea muy grave, un accidente de trabajo muy grave, lo que hay que plantear es no solo avisar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional para que acuda al centro de trabajo. Un caso reciente que hemos tenido en una panadería, en un horno de panadería, explotó un horno, precisamente. Lo que hicimos fue avisar a la Policía Nacional, en este caso fue a la Guardia Civil, y a Inspección de Trabajo. Ellos son los que deben de elaborar el atestado sobre lo ocurrido, ¿vale? ¿Qué pasa? Muchas veces nos encontramos con accidentes de trabajo graves en los que el trabajador o la trabajadora sufre daños importantes y la empresa empieza a hacer su trabajo con el resto de compañeros y compañeras para evidenciar que no ha sido por culpa de la empresa en relación a la seguridad y salud laboral que debe tener implantar la empresa, sino que ha sido por negligencia del trabajador o la trabajadora. Evidente, yo esto siempre lo digo, en los centros de trabajo hay que ser lo más solidario posible con los compañeros y compañeras. Si sufrimos presiones para mentir, porque al final se sufren presiones por parte de la empresa para mentir, importante que se acceda o no se acceda, pero importante que siempre quede constancia de ello. Por lo tanto, fórmulas de grabación del empresario son importantes también cuando ocurre este tipo de situaciones, de cara a, bueno, si decidimos negarnos a someternos a las presiones de la empresa, que tengamos un respaldo
porque seguramente si te niegas, a posteriori acabes despedido, sancionado por otras causas inventadas, seguramente. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta, bueno, que cuando se producen situaciones en las que la empresa puede salir mal parada, va a recurrir al resto de trabajadores y trabajadoras para reforzar su postura, ¿vale? Y esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque son presiones fuertes las que se sufren, y si tenemos alguna forma de evidenciar que esas presiones están existiendo, a la vez nos cubrimos la espalda y podemos defender también al compañero o compañera que haya sufrido el accidente en cuestión, ¿vale? Nos preguntaban, Jorge, en torno a esto, si las denuncias a la inspección de trabajo eran anónimas. ¿Se podían? Las denuncias de inspección de trabajo pueden ser anónimas, no tienen por qué serlo, ¿vale? Incluso se pueden hacer denuncias a inspección de trabajo respecto a empresas en las que no prestemos servicio. Yo veo una situación de abuso en la empresa que tengo aquí al lado, bueno, pues redacto una denuncia invocando los artículos que entiendo que se incumplen del estatuto o del convenio, o incluso a modo muy genérico la situación que se vive, y bueno, pues Inspección de Trabajo practicará las diligencias oportunas para acreditar si eso es cierto o no. Si se hace de manera anónima y no somos parte de la empresa, a nosotros no nos va a llegar ningún informe posterior, por lo tanto no tendremos constancia de si se ha hecho algo o no se ha hecho algo, a no ser que de manera indirecta nos llegue la información. Si estamos prestando servicios dentro de la empresa, también se puede dejar constancia. Lo que yo siempre digo es, por defecto, el inspector o la inspectora no va a decir quién ha denunciado, ¿vale? Entonces es mejor poner el nombre. Si son denuncias colectivas, mucho mejor, ¿vale? Se identifica quién denuncia y luego se pone una coletilla, ¿vale? ¿Por qué? Se pone la coletilla en el sentido de que para evitar sufrir represalias, lo que se solicita de manera expresa es que cuando se llegue al centro de trabajo, por parte del inspector o la inspectora, se proceda a entrevistar de manera individualizada y sin presencia del empresario o la empresaria a los trabajadores y trabajadoras que se encuentren prestando servicio. De manera que con eso conseguimos que el empresario, porque esto también ocurre, el inspector llega, como elefante en la cacharrería, o la inspectora, evidentemente hay mucha gente que se asusta porque no tiene noción de que el inspector o la inspectora va a favorecer sus intereses, ¿vale? Porque el miedo que se impone por parte de la empresa es que si viene inspección hay que decir lo mínimo posible, hay que decir lo mínimo posible para favorecer los intereses de la empresa, no de los trabajadores, evidentemente. Entonces, eso yo nunca lo recomiendo. Por eso llega el inspector o la inspectora y empieza a preguntar, y el empresario o la empresaria está allí presente. Por lo tanto, si alguien dice algo que no gusta, pues podemos tener un problema, porque luego acreditar que se dijo allí en ese momento por parte de esta persona y el resto no, y al final el acta de inspección no sale como debería, no nos da la razón, podemos tener problemas de despidos, sanciones luego a posteriori cuando pase el tiempo, porque evidentemente no se va a olvidar lo que ha ocurrido. Por eso siempre se plantea que se hagan entrevistas donde no esté presente el empresario, y entrevistas individualizadas para que cada uno de los trabajadores que se encuentran prestando el servicio puedan dar su versión sobre las cuestiones que se han denunciado. Y así el empresario nunca va a saber quién ha dicho o quién no ha dicho algo, ¿vale? Importante esa cuestión. Nos preguntaba, decía Sandra, espero que sean ejemplos extremos. Quiero pensar que el común de las empresas son más honestas. Bueno, más allá de la necesidad o no necesidad de las empresas, lo importante es estar bien informados e informadas sobre, en estas situaciones cuando sucedan, cuáles son los derechos y cómo puedo proceder. Evidentemente, siempre hay que conocer, porque muchas veces es verdad que no se conocen qué derechos tengo a la hora de crear cualquier incidente dentro de tu situación laboral. Jorge, muchísimas gracias. Si te parece, vamos a pasar a las preguntas, ¿vale? Venga, entonces vale. Tenemos muchas preguntas. Una muy rápida. ¿Dónde puedo buscar los convenios colectivos? Vale, mira, os digo, la Junta de Andalucía, para los que estéis en la comunidad autónoma, tiene una página web que es muy interesante.
donde se pueden buscar todos los convenios colectivos. También están los convenios colectivos de carácter estatal. Si queréis, os mandaré el enlace. Vale, pues si te ¿Vale? parece hacemos eso, Jorge, lo mandamos como vamos a... Nos preguntaban también si la grabación se podía volver a ver. Vamos a enviar un enlace donde podéis volver a ver este directo hacia el empleo de hoy. Entonces ahí vamos a enviaros también este link para buscar los convenios colectivos. Perfecto. Nos preguntaban también, no recuerdo el nombre, tengo un convenio de empresa, es un convenio de empresa a nivel nacional. Entraría al chocar con un convenio bueno, al chocar, quiero decir, al cruzarse con un convenio colectivo provincial, ¿cuál primaría? ¿Lo que me beneficia sería lo que primase en este caso? Lo que Vamos a ver, siempre y cuando el convenio de empresa esté vigente, se nos vamos a regir por el convenio de empresa. La cuestión diferente es que ese convenio, normalmente los convenios de empresa, en la práctica lo que hemos visto, no sé, que son empresas muy potentes, las cuales sí tienen razón de ser, aunque no sea partidario de defender los convenios de empresa, pero si por ejemplo nos vamos al País Vasco, donde hay grandes centros de trabajo con miles de personas, es verdad que un convenio sectorial no se ajusta al 100% a esas condiciones de esa empresa en concreto. Por lo tanto, sí se desarrollan convenios de empresa donde se establecen las condiciones de trabajo a nivel salarial y al resto de niveles para esa empresa que al fin y al cabo opera prácticamente como un sector concreto, ¿no? Entonces, siempre y cuando esté vigente el convenio de empresa, pues será de aplicación, a no ser que establezca unas condiciones menos favorables y que opere como un descuelgue. El problema que tenemos con los convenios de empresa que han sido aprobados hasta ahora, que están vigentes, es que cuentan normalmente con el apoyo de la representación de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, ha habido una negociación colectiva de aquellos que nos representan en la empresa y por lo tanto se ha llegado a un acuerdo de proceder a aplicar una norma concreta para nuestra empresa, al margen del convenio sectorial. Bien es cierto que ahora con la reforma laboral, por ejemplo, las tablas salariales, las condiciones económicas no pueden ser peores en el convenio de empresa que en el convenio sectorial, lo cual hasta cierto punto es una pequeña victoria en ese sentido. Pero, ya te digo, hay que analizar porque de facto hay muchos convenios de empresa en los que se realiza un descuelgue del convenio sectorial con el único fin de recortar derechos y recortar condiciones económicas, derechos salariales. Por lo tanto, habría que analizarlo. Si estamos ante un convenio de empresa a nivel estatal, por defecto entiendo que las condiciones sí serán acorde a derecho, estarán negociadas y por lo tanto sería de aplicación en tanto en cuanto esté en vigor. Genial. ¿Viene en mi contrato especificado a qué convenio de sector está ubicado? Debe de venir. Cuestión diferente es que lo haga, ¿vale? Hay muchos casos en los que no viene, pero sí, debe de venir. En cualquier caso, en la parte de arriba del contrato siempre encontramos la identificación de la empresa, el CIF, la razón social de la empresa, la dirección y el código CENAE. Esto es relevante, quizás se me ha pasado antes plantearlo. El código CENAE es el código que tiene asignada la empresa en relación a su actividad principal. ¿Vale? Entonces, si ponemos en Google el código CENAE tal, nos va a salir a qué se dedica la empresa. ¿Vale? Perfecto. Nos preguntaban también, bueno, yo creo que tiene relación. Llevo 12 años cobrando lo mismo. ¿Es legal? Pues sin saber un poco las condiciones concretas es difícil saberlo. Seguramente no. En 12 años debe de haber algún tipo de actualización a nivel salarial. Luego hay complementos retributivos que premian esa antigüedad, el plus de antigüedad, conocido coloquialmente. Pues, con 12 años de prestación de servicio en una misma empresa seguramente haya complementos que nos abonan, premios por antigüedad y la actualización de las tablas salariales. Hay algunos convenios que disponen que si no hay actualización, pues aplicará el IPC, ¿no? La variación del IPC.
habría que ver un poco la situación concreta. De así a bote pronto, yo entiendo que no es normal. Bueno, por el chat te están dando las gracias, Jorge, por todas tus explicaciones. Nos hacían un comentario. Estoy trabajando, tengo un contrato de monitor, de monitora en un comedor escolar. Soy fija discontinua. ¿Estaría en fraude de ley ese contrato en función a lo que antes comentabas? Vamos a entender que es la temporada escolar entera. Sí, vale. No estaría en fraude de ley. Hay muchas veces que yo prefiero dejar la situación como está, con un contrato fijo discontinuo, aunque es verdad que las monitoras escolares es un sector muy precarizado, además muy feminizado también, donde hay mucha problemática en relación al escaso volumen de horas que se trabaja. Por lo tanto, tenemos una vinculación a una empresa que nos hace prestar servicios 2 horas al día con un salario muy reducido, pero al fin y al cabo son horas en las que tenemos que estar allí y evidentemente el nivel de precariedad es importante. Pero el contrato fijo discontinuo para ese tipo de relaciones de trabajo es el que nos encontramos en el día a día. Eso está normalizado otra cosa es que me dijera, mira, es que cuando acaba el curso escolar yo sigo prestando servicios en la escuela de verano y al final, ¿cuánto descanso? ¿Un mes al año? Si estuviéramos en esa situación, de facto sí estaríamos ante pues una situación de fraude de ley, para la redundancia, pero si no, por defecto, las monitoras escolares es verdad que sí se amparan por la vía del fijo discontinuo. Una de las cosas, corrígeme, Jorge, si me equivoco, que de las que había cambiado las reformas laborales es que ahora cotizas todo el periodo, ¿no? Las personas que están fijas discontinuas. Antiguamente solo se cotizaba ese tiempo que estabas trabajando y ahora es la totalidad del periodo. Algunas preguntas que estaban con los contratos de prueba que habían quedado en el tintero. ¿Hay un tiempo de prueba máximo y mínimo? Sí, hay un periodo máximo y mínimo. Normalmente se establece en el convenio colectivo de aplicación, ¿vale? En caso de que no lo encontremos en el convenio colectivo, sí es verdad que nos tenemos que ir a ver, un segundo. Y te hago otra pregunta sobre la marcha. ¿Todos los contratos tienen contrato de prueba? Sí, sí. Hay algunos casos en los que, pero ya no lo vamos a encontrar poco, hay algunos en los que se encuentra vacío en el contrato, no han cumplimentado ese espacio. Es positivo, pero luego nos encontramos casos en los que en sede judicial, bueno, se plantea que al final nos vamos al artículo 14. Quien quiera saber los periodos mínimos y máximos, artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Los convenios colectivos de aplicación solo pueden mejorar las condiciones que vienen en el artículo 14, nunca empeorarlas, ¿vale? No se puede establecer un periodo mayor al que fija este artículo. Perfecto. O sea que nunca, no me pueden decir que sea de 7 meses, el convenio especifica que son 4 meses, el convenio colectivo. Efectivamente. Perfecto. Es importante. Como decía, sí, perdón. No, digo que se valore muy bien si se quieren hacer reivindicaciones respecto a esta cuestión. Porque si nos pone un periodo de prueba que excede los límites legales y lo reivindicamos en el mes en el que estamos en periodo de prueba real, seguramente nos larguen. Claro. ¿Vale? Entonces, mejor perfil bajo respecto a estas reivindicaciones. Bueno, si nos han fijado un periodo de prueba de 8 meses, por ejemplo, y según el convenio, lo máximo para el personal técnico son 4 meses, pues evidentemente, cuando pasen esos 4 meses ya sí se podrá plantear, pero nunca antes. ¿Vale? Perfecto. Nos comentaba el caso, estaba haciendo una persona una sustitución por una baja, finalmente la contrataron de manera indefinida. En el momento de firmar ese nuevo contrato, que ya no es de sustitución, que es de indefinido, ¿tiene que tener otra vez el periodo de prueba? No, si son las mismas funciones. ¿Con las mismas funciones comentadas? Claro, el periodo de prueba, el único fin que tiene es valorar si el trabajador o la trabajadora es válido. Perfecto. Así, a lo bruto. Si vale para trabajar en ese puesto concreto. Si has cubierto una sustitución y luego te contratan, te hacen indefinido, evidentemente
lo que eres válido para prestar servicios. Por eso la empresa decidió hacerte un contrato indefinido. Claro, el contrato de prueba es como indica la palabra, ¿no? Es de prueba, o sea, ver si esa persona, y si está trabajando en la empresa, no tiene sentido otro contrato con otro periodo de prueba. Claro. Horas, comentaba, ¿cómo calcular si tengo horas, fijas las horas a la semana, pero en mi nómina viene el abono mensual? ¿Cómo lo calculo? Vamos a ver. Si nos vamos a las tablas salariales de referencia, las tablas salariales establecen en lo que se llama salario base el importe que debemos de recibir por 40 horas semanales. Si tenemos un contrato de 20 horas, ese salario base que estamos viendo en la tabla hay que dividirlo entre 2. Si tenemos un contrato de un 33%, por eso digo que la fe de vida laboral es interesante que la tengamos como referencia, porque ahí viene en porcentaje, no en horas. Muchas veces la gente se confunde con, ¿qué porcentaje de jornada tengo yo si tengo 25 horas? Bueno, pues en tu fe de vida laboral lo tienes, pero incluso con una regla de 3 también se puede hacer. Si 40 horas es el 100% de mi jornada, 23 horas, que es lo que yo tengo por contrato, pues X, ¿vale? Y ese X es lo que tenemos que aplicar en las tablas salariales de referencia para ver qué nos corresponde de salario base. Y de igual modo, todos los complementos que así se establezcan. Hay algunos complementos, por ejemplo, el plus de asistencia, el plus de transporte, que no se aplica en base al porcentaje de jornada, sino que se aplica por día trabajado. ¿De acuerdo? Plus de antigüedad, lo normal es que también se haga en parte proporcional a la jornada que se tiene. Genial. ¿Hay un tiempo máximo para tener un contrato de fijo discontinuo? No, es equiparable a un contrato indefinido, que puede ser ad eternum, como decimos nosotros técnicamente, puede ser para siempre, aunque también hay que ser consciente de que en el Estado español el despido es libre. Es decir, que se puede despedir a cualquier persona simplemente con el abono de la indemnización que corresponda, excepto los despidos nulos, ¿vale? Los que hay vulneración de derechos fundamentales. Pero el contrato fijo discontinuo, en tanto en cuanto nosotros no seamos conscientes de que atienda a una necesidad estructural y permanente, no sujeta a temporalidad, ¿vale? Pues evidentemente nos podremos mantener en esa situación. Nos preguntaban también si era lo mismo un contrato indefinido que un contrato fijo, si hablamos de lo mismo cuando hablamos de contrato fijo o contrato indefinido. A efectos prácticos, sí. Ahora, en la nueva reforma laboral, lo que se denomina fijo, si no recuerdo mal, se había cambiado la denominación. Esto para los indefinidos no fijos quizá tiene otras connotaciones en la administración pública, pero muy poco alcance. Con respecto a la administración pública, nos preguntaban si la nueva reforma laboral también afectaba a la administración pública. Es que la administración pública es otro mundo. Entonces, si estamos, además, tiene una normativa diferente. Si estamos hablando de funcionarios públicos, el Estatuto de los Trabajadores no es de aplicación, excepto en algunas cuestiones, temas de seguridad y salud laboral, por ejemplo. Pero si estamos ante una relación de carácter funcionarial, es el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? El que rige nuestras condiciones de trabajo, equiparable al Estatuto de los Trabajadores. Y luego, aparte, las normas presupuestarias son las que fijan nuestras retribuciones anuales. Y aparte, puede haber acuerdos reguladores equiparables a convenios colectivos. En el ámbito local, por ejemplo, la mayoría de ayuntamientos tienen acuerdos reguladores, que se llaman, ¿vale? ¿Eso qué establece? Pues las mismas condiciones que se pueden equiparar a un convenio colectivo, pero en el sector concreto de la función pública, ¿vale? Perfecto. Nos preguntaban si se pueden tener dos contratos. Sí, se pueden tener dos contratos, pero no se suma la cotización. Importante el detalle. ¿Puedo firmar un contrato con un número determinado de horas y que luego al tiempo me cambien a otro contrato de menos horas?
Vale, las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Esto es importante, que se nos ha pasado a explicarlo. Si nos vamos al artículo 41, ¿vale? Nos vamos al artículo 41. Aquí, este es un artículo muy interesante, muy importante, que en la práctica se aplica por parte de las empresas sin saberlo. Cuando hay una reducción de jornada, cuando hay una reducción o ampliación, sea ampliación, entiendo yo que si nos interesa tampoco hace falta muchas aplicaciones, pero bueno, cambio de horario y distribución del tiempo de trabajo, si nos cambian el sistema de turno, si nos bajan el salario, si nos cambian el sistema de trabajo, ¿vale? O los márgenes de rendimiento. Esto en el tema de las camareras de piso es muy importante. O cuando nos cambian las funciones, ¿vale? Que no, si no son de manera temporal y que atienden a necesidades puntuales y no previsibles, pues modificaciones en el ámbito funcional, que se llama, pues estamos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo. La empresa está obligada a comunicarlo por escrito, ¿vale? Equiparando la comunicación a lo que puede ser una carta de despido, en el sentido de que tiene que ir muy bien relacionado cuáles son los motivos que sustentan esa decisión que afecta a las cuestiones más fundamentales de la relación de trabajo, que son las que se enumeran del punto A al punto F. En caso contrario, lo que tendríamos es una modificación aplicada de facto sin cumplir con los requisitos formales que se establecen en este artículo. Si eso ocurre, lo que tenemos que hacer es impugnar la decisión, ¿vale? Impugnar la decisión, y para eso tenemos el mismo plazo que para un despido, son 20 días hábiles. Si se nos pasa el plazo, no tendremos posibilidad de recurrir la decisión empresarial. Si nos han reducido el salario sin justificación, también hay otra fórmula en caso de que no se respete la comunicación formal, y es que no entendamos que hay una modificación sustancial, sino que simplemente pues, se debe de activar una reclamación de cantidad, ¿vale? Por haber sido disminuido el volumen retributivo de nuestra relación laboral. Pero lo ideal es que se impugne por la vía de modificación sustancial, ¿vale? Siempre y cuando tengamos o no tengamos, porque hay otros casos en los que sí se da justificación, se da una comunicación por escrito donde se exponen las causas. En cualquier caso, si esas causas entendemos que no están realmente ajustadas a la realidad, también tendremos opción. Una modificación sustancial de condiciones de trabajo además da un derecho al trabajador en caso de que entienda que le genera un perjuicio, una vez que se le han cambiado las condiciones que él o que ella tenía pactadas desde el inicio de la relación laboral, da derecho a extinguir la relación laboral, ¿vale? De manera justificada. Ahí sí se generaría derecho a prestación y además se genera derecho indemnizatorio, equiparable a un despido objetivo de 20 días por año. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a acabar, mira, son 12:25, a las 12:30 lo cerramos. Todas las preguntas de todas maneras en el chat las tenemos guardadas. He puesto las redes sociales del Servicio Multicanal, donde vamos a ir dando también, vamos a ir generando mucho contenido sobre todas estas preguntas que nos estáis haciendo, ¿vale? Entonces hemos puesto las redes sociales para que podáis estar atentas y atentos. También os vamos a pasar en el correo el contacto de Jorge, por si alguien quiere contactar con Jorge, con su despacho, para que también lo pueda hacer. Termino muy rápido una pregunta. ¿El despido tiene que ser con previo aviso? ¿Con algún tiempo de previo aviso? ¿O puede ser de un día para otro? ¿Tengo que tener un...? A ver, si es un despido disciplinario, se hace con fecha de efecto del mismo día que se notifica. Si es un despido objetivo, sí hay una obligación de efectuar un preaviso de 15 días. ¿Qué pasa cuando no se efectúa? Pues que se genera un derecho indemnizatorio de esos 15 días de salario que deben de abonarse. Imaginemos que hoy nos comunica un despido objetivo con fecha de efecto de 13 de octubre. Esos 15 días se deben de abonar por parte de la empresa como si lo hubiéramos trabajado, a razón de nuestro salario día que corresponda, ¿vale? En cualquier caso, si el despido luego se pleitea y resulta improcedente, pues ahí está siempre el debate sobre si se debe o no de reconocer el preaviso. Cuando es improcedente,
pues el preaviso pierde mucha efectividad. Sin embargo, en la mayoría de casos sí lo pelea. Rápidamente, ¿es obligatorio tener descansos? Llevo trabajando 13 días seguidos. Sí, claro, pues eso es importante. Vamos a ver, el Estatuto de los Trabajadores dice que hay que descansar 2 días, ¿vale? O sea, un máximo, ¿cuántos días podremos estar trabajando máximo? Máximo 5 días, 5 días y medio, porque hay otros convenios que establecen 1 día y medio de descanso. Claro, lo del día y medio es interesante, ¿no? Que, por ejemplo, esté trabajando por la mañana, luego tenga la tarde libre y el día entero libre. No Eso es, que el día y medio sea de verdad de corrido, digamos, ¿no? eso. Perfecto. ¿Las horas extras se pagan igual o se tienen que pagar igual que las horas ordinarias? No, no, eso nos tenemos que ir al convenio de aplicación. Por defecto siempre hay una penalización para la retribución de horas extraordinarias. Cuestión diferente es que sean complementarias. Tenéis Vale. que tener en cuenta que cuando firméis el contrato es posible que os pongan delante un pacto de horas complementarias, según las cuales la empresa puede incrementar vuestras horas de trabajo, ¿vale? Siempre y cuando tengáis contratos a tiempo parcial, no a tiempo completo. Por causas imprevisibles pueda incrementar esas horas de trabajo y se entienden como horas complementarias, que están limitadas, ¿vale? Esas horas complementarias sí se retribuyen como hora ordinaria, pero hay que añadirle las vacaciones que se generan en parte proporcional y demás, un poquito por Vale. encima, hablando a lo bruto. Sin embargo, las horas extraordinarias sí vienen dispuestas y reguladas en cada convenio de aplicación, normalmente con un recargo del 75%. Vale, he puesto en el chat el correo infocree, ¿vale? Con 2 es, @cruzroja.es. Todas las preguntas que me vais a perdonar que no haya podido hacerlas Jorge durante este directo, por favor nos las lanzáis al correo y os damos respuestas individualizadas de cada cuestión concreta que tengáis, ¿vale? Pues nada, Jorge, ¿hay alguna cuestión más? El tema de las bajas, voy a hacerte la última. Baja por paternidad, mi mujer estaba embarazada, ¿puedo solicitar la baja por paternidad? Claro, es que eso no es solicitarlo, eso es informar de que la vas a coger, no hay que solicitar nada. Vamos a Bueno, hay tener que informar a la empresa. un directo en noviembre, en concreto con la situación laboral de las personas empleadas del hogar. Ha habido un cambio en la legislación con el tema de la nueva propuesta de convenio de la OIT. O sea, vamos a hablar sobre todo eso, ¿vale? Sobre todo ello. Vamos a contar con la plataforma por el empleo digno del empleado del hogar. Entonces, bueno, vamos a tener un directo en concreto de ello donde vamos a abordar todas estas cuestiones. Jorge, muchas gracias y podría estar diciendo muchas de todas las personas que te la están diciendo por el chat, bueno, tú lo estás viendo. La Nada, verdad que ha sido un lujo tenerte aquí hoy porque, bueno, porque sobre todo yo creo que lo importante de tu ponencia, más allá de la información, ha sido todos los recursos que has dado a las personas que han estado viendo este directo para conocer cuál es su situación y cuáles son los derechos que tienen para tener eso, para tener un convenio digno, para tener un contrato digno y para poder tener información de qué está pasando, porque muchas veces es verdad que hay un desconocimiento y cómo puedo defenderme ante todo eso. eso es, Javier, muchas gracias por invitarme. Una última cuestión importante, las reivindicaciones que se hagan en relación a vuestros derechos siempre por escrito, nunca verbal. Eso es que no se puede ni pensar en hacer una reivindicación a viva voz, porque no hay constancia de ello y seguramente nos encontremos con un despido o con una represalia. Entonces, si hay algún tipo de reivindicación, por favor, por escrito, por correo electrónico, burofax, como queráis, pero que quede constancia de que se ha hecho, Y ¿vale? siempre decías también, Jorge, que si son colectivas, más fuerza tenemos, ¿no? Si son colectivas, mucho mejor, claro. Perfecto. Pues nada, Jorge, no te quitamos más tiempo. Estamos mucho agradecidos a ti, a tu despacho colectivo 1 de Mayo, que estáis ahí en Granada Capital. Y nada, que muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que han asistido. Tenemos otro la semana que viene donde vamos a analizar el mercado laboral. Siempre es importante ver dónde se están generando nuevas oportunidades laborales, porque muchas veces cuando iniciamos nuestra búsqueda de empleo, cuando retomamos nuestra búsqueda de empleo, bueno, pues tenemos algunas ideas preestablecidas, pero bueno, es importante tener una foto de qué está sucediendo, qué nuevas oportunidades se están abriendo en el mercado laboral y bueno, cómo puedo yo posicionarme para optar a esas oportunidades que se están abriendo. Así que el próximo jueves tendremos a Santi del Instituto del Observatorio Institute for Work,
donde vamos a contar con él también a las 11 de la mañana en hora peninsular. Muchas gracias a todas las personas que habéis asistido. Os vamos a enviar el correo con el link para poder ver esta sesión otra vez, con todos los links que nos va a facilitar Jorge, y acabaré dándole las gracias, Jorge, una vez más. A vosotros y vosotras. Muchas Un gracias. placer. Hasta luego. Hasta luego.